El Señor hará resonar la majestad de su voz con alegría en vuestro corazón. Desde el principio del año litúrgico nos acompañan estas palabras del profeta Isaías en las grandes fiestas y solemnidades del curso del año. Hoy es un día donde la majestad de la voz de Dios resuena con alegría en nuestro corazón, porque con inmensa alegría podemos escuchar cómo Jesús nos regala el mandamiento del amor fraterno, que no es una carga pesada ni una obligación, es un regalo, porque es la oportunidad de poder amar como Él. Con inmensa alegría escuchamos la voz del Señor que instituye el sacramento del amor, el sacramento de la Eucaristía, el sacramento de su cuerpo y de su sangre, que llena, porque solo Él puede llenar de alegría nuestra alma, nuestro cuerpo entero, nuestra vida. Y también con inmensa alegría escuchamos la majestad de la voz de Dios en nuestro corazón el día en que Jesús instituye el sacramento del sacerdocio. Y quizás aquí es donde también tenemos que tener en cuenta la majestad de Dios, que asume elegir a hombres débiles, pobres, pecadores, inválidos, inútiles, que no tienen grandes dones ni grandes cualidades, porque de lo que se trata es de llevar el tesoro más hermoso, más grande, en las manos más débiles, en el barro que con mayor facilidad se deshace. La liturgia del Jueves Santo, queridos hermanos, nos invita a mirar estos tres dones que el Señor instituye en el momento en el que Él se dispone a celebrar la Pascua con sus discípulos. Una Pascua que Él transforma por entero, porque no tuvieron que ir a buscar un cordero sin defecto, macho. Jesús era el cordero. Ellos entendieron que la sangre con la que tenían que teñir el dintel y las jambas de la puerta era la sangre de Jesús, que iba a teñir las paredes de su alma. Jesús quiso transformar la Pascua que Él celebró con sus discípulos para enseñarnos a nosotros, hermanos, ¿qué es lo que a nosotros nos ha salvado? ¿Cuál es la sangre que nos ha redimido? ¿Y cuál es el cuerpo que alimenta nuestra vida? Sin el que no podemos vivir. Porque hoy es el día en que tenemos que recordar una vez más que no podemos vivir sin la Eucaristía. Porque la Eucaristía es Dios. Y como no podemos vivir sin Dios, ¿verdad? No podemos vivir sin la Eucaristía. Porque no es que Dios esté en este trocito de pan que se va a consagrar. No es que Dios simplemente se haga presente de alguna manera en el pan y en el vino, o que sea un recuerdo bonito que traemos al corazón, sino que Dios es ese pan, Dios es ese vino del que yo me puedo alimentar. De manera que de la misma forma que cuando hemos entrado a la iglesia hemos podido experimentar cómo la fragancia del nardo
llenaba el templo entero. También de la misma manera, escuchando la voz de Dios con alegría en nuestro corazón, podamos experimentar cómo la Eucaristía llena por completo nuestra vida, hasta la última fibra de nuestro ser. Y si nos alimentamos de este cuerpo del Señor, que es la expresión más grande de su amor, pues podremos acoger con un corazón alegre esta llamada que el Señor nos hace a amarnos y poder descubrir que, lejos de ser una obligación pesada, es el gran don que mi corazón necesita. Porque es el reconocimiento de que estamos hechos para amar, que necesitamos amar y que necesitamos ser amados, pero no de cualquier manera, porque no nos vale cualquier amor. Mi corazón está hecho para un amor verdadero, un amor que se entrega, un amor que va hasta el extremo, un amor como el de Jesús. Por eso hoy es el día en el que hay que poner la mirada en Jesús. A veces podemos correr el peligro de poner la mirada más en nosotros mismos. Y entonces pensamos que lo importante es lo que yo quiero, las promesas que yo al Señor le hago o los beneficios que yo espero recibir de Dios. Y aquí lo importante es poder ver con qué corazón vive Jesús. Porque en ese corazón que sufre, el Señor ha aceptado mi sufrimiento, mis miserias, mis flaquezas, mis pobrezas, mis dolores. Por eso solo el camino del sufrimiento del Señor es el camino que yo debo recorrer y que no puedo recorrer si no es alimentándome profundamente de Él. Luego después podremos acompañar imágenes de Jesús por las calles, ¿verdad? Y hacerlo con alegría, como una expresión pública de nuestra fe. Pero el Jesús de verdad está aquí. Su cuerpo, sangre, alma, divinidad. Su corazón va a empezar a latir en este altar para bañar mi persona entera. Por eso es más admirable aún que este sacramento se nos otorgue a través de las manos débiles de hombres pecadores que son los sacerdotes. Lo normal es que a veces uno se queje del cura, ¿verdad? Y yo a veces me parece que es muy razonable porque los curas somos muy débiles, muy limitados, muy pobres, valemos poco. Es decir, antes que no tenemos grandes capacidades ni grandes dones, salvo a lo mejor algunos eruditos muy bendecidos por el Señor y muy tocados por el Espíritu Santo. Pero lo normal es que el común de los mortales, de los curas, seamos lo peor que el Señor ha escogido, precisamente para manifestar las maravillas de su poder que se nos otorgan en los sacramentos. O quizás hemos podido cometer el error de pensar cuántas cosas nos tienen que ofrecer los sacerdotes cuando realmente tienen que ofrecer una sola, que es a Cristo en los sacramentos. Especialmente a Cristo en los sacramentos. Luego después un cura puede hacer muchas más cosas, las que Dios y el tiempo le permitan. Pero si lo más importante no es ofrecer a Cristo en los sacramentos, en la Eucaristía, en la confesión, en otras cosas importantes como el acompañamiento espiritual, y es tan sobrecogedor y es tan admirable que Dios majestuoso elija estar representado en pobres cacharros. Por eso hoy es un día
para pedir por la fidelidad de los sacerdotes. Por los curas no hay que pedir para que les vaya bien, para que no tengan problemas, para que no hablen bien de ellos, para que no tengan sufrimientos. No, hay que pedir para que sean fieles y se unan a la cruz de Cristo. Incluso cuando unirse a la cruz de Cristo implica asemejarse a Jesús en su pasión. Entonces es cuando un cura te puede dar mejor al Señor. Cuando con su sufrimiento se une a la pasión del Señor. Por eso también los sacerdotes debemos aprender a sufrir. Y por eso os invito a que les améis, rezando por ellos. La majestad de la voz de Dios vuelve a resonar hoy cuando nos acercamos y nos introducimos en el misterio de la Pascua del Señor que empezamos a celebrar esta tarde y que culminará con su gloriosa resurrección después de que mañana celebremos su pasión, su muerte y su sepultura. Todo este misterio nos puede ayudar a prepararnos a celebrar la Pascua definitiva, porque le hemos pedido al Señor en la oración colecta la conciencia de que este alimento, solo este alimento, nos conduzca a la plenitud de la caridad y de la vida. Y eso solo podrá suceder en la Pascua definitiva. Los judíos, sabbat tras sabbat, durante miles de años, se prepararon para recibir la venida del Mesías. No le reconocieron. Sería una lástima que nosotros, que en cada Eucaristía decimos, ven Señor Jesús, no reconozcamos al Señor cuando venga en su Pascua definitiva para nosotros, que quién sabe si será en esta vigilia próxima pascual. Por eso, el anhelo más profundo de nuestro corazón cuando nos alimentamos hoy del Señor, reconociendo sus dones y pidiéndole su gracia para poder amarnos como Él nos ha amado, debe ser esta mirada de decir con fe, ven Señor Jesús. Amén.